Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Habla Iván Santiago, acá desde Springfield, Missouri, acá en Estados Unidos. Continuando otra vez con otra de las lecciones en cuanto a los animales de la Biblia. En realidad, estas lecciones han sido para beneficio de la congregación, beneficio de los hermanos y hermanas. Y en realidad, muchos de los que me escuchan son muchos hermanos y hermanas, y muchas veces hemos visto que hay hasta grupos que se reúnen para mirar las presentaciones. Y estoy muy contento, sinceramente. Ya una lección más, además de esta. Hoy vamos a hablar de los camellos, y la próxima lección va a ser de los pollinos, de los cochinos, de los cerdos, de los puercos. Es lo que vamos a hablar en la última lección. Y comenzando la semana que viene, realmente voy a hablar de los colores que se ven en la Biblia. Y ese es el tema que he estado considerando, y es el tema que quiero hablar. Y realmente hay muchos colores en la Biblia, hay muchos colores en la Biblia, y es lo que yo quiero hablar, de esos colores en la Biblia. Pero otra vez tenemos que terminar esta serie. Y esta es la lección número 10, y la próxima lección sería la lección número 11 en cuanto a los cerdos. Pero quiero realmente hablar un poco de los camellos hoy. Y los camellos es algo muy interesante. Dicho sea de paso, hay gente que come los camellos. Se come la carne de los camellos. No digo yo de aquí en Estados Unidos, pero allá en el oriente se come el camello. Y realmente el camello es un animal muy notable en las páginas de la Biblia, en realidad. Y vamos a ver detalles en cuanto a esto. Vamos a ver cómo el camello es símbolo de la resistencia, pero también de la perseverancia. Y otra vez, los camellos tienen varias características que realmente Cristo quiere explorar estas características, hablándonos en cuanto a la resistencia, hablándonos en cuanto a la perseverancia. Y vamos a ver cómo los camellos en la Biblia aunque son animales muy simples, simbolizan riquezas. Alguien que tenía camellos era una persona que se consideraba rica. Pero también los camellos se usan en la Biblia como resistencia. Y otra vez, vamos a ver un poquito más de esto en unos instantes, pero cuando ustedes miran los camellos, ellos tienen esta joroba. Y realmente se ha dicho donde esta joroba es donde ellos almacenan agua y almacenan también comida. Y de ahí es donde se habla de la resistencia de estos animales, que ellos pueden caminar
kilómetros y kilómetros, millas y millas a través del desierto sin tomar agua y sin necesidad de comida. Y otra vez, esto es lo que yo creo Cristo va a hablarnos un poquito en cuanto a esta idea de los camellos. Pero antes de continuar adelante, yo quiero hacer este anuncio público no pagado en la invitación que queremos hacer ahora para el mes de octubre, allá en la ciudad de Monterrey. Nuestros hermanos de Jardín Español, juntamente con los hermanos allá en Opadaca, de la iglesia de Colinas, allá, ellos son los anfitriones de este año del encuentro iberoamericano, el año 39 iberoamericano. Y allá vamos a estar del 6 al 11 de octubre. Allá vamos a estar. Si no ha hecho planes usted todavía, empiece a hacer planes. Todavía queda mucho tiempo para estar listo. Y les invitamos, sinceramente, para que nos acompañen allá en esta actividad. Este servidor, voy a ser uno de los oradores, donde voy a dar una de las presentaciones en cuanto al tema Unidos en Cristo, Unidos en Cristo. Y el tema que me toca a mí es Unidos en la muerte. Es otra vez un tema bastante interesante. Me gusta cuando los hermanos ellos mismos escogen los temas y no se lo dejan a uno a la discreción de uno. Y realmente me gusta la idea de poder presentar este tema que se nos ha dado. Pero el tema general del encuentro iberoamericano es Unidos en Cristo. Y les invitamos para que estén con nosotros. Hoy vamos a hablar del camello. Otra vez, el camello es un animal realmente interesante. Se consideraba los camellos como parte de los animales impuros. En otras palabras, los judíos no podían comerlo, porque realmente tenía las características que se decía ya, donde ellos tenían la doble en las patas, tenían ellos la doble herradura, eso, y era considerado como un animal que no era limpio. Pero eso no quiere decir que no lo usaron. Y la Biblia nos habla comenzando desde allá, desde Abraham, allá en el capítulo 24, en el capítulo 12, de allá del libro de Génesis, habla cómo Abraham se describe que él era dueño de muchos camellos. Otra vez, los camellos era muestra de esta perseverancia, de esta resistencia de estos animales, cómo ellos podían cargar estos animales al grado de que ellos podían poner tanto peso en ellos y los animales estos caminaban. Y como decía, estos animales tenían la resistencia porque ellos almacenaban agua, almacenaban comida. Y ellos podían caminar grandes distancias sin tener necesidad de agua o tener necesidad de comida. Por eso se usaba, y allá en el libro de Job, se usa la referencia de que Job tenía, dice la Biblia, 6,000 camellos. Realmente es la idea de que era una de las características, se podía decir que era una de las características, uno de los símbolos en cuanto a riquezas y en cuanto a propiedades. Y ustedes saben que Job, él perdió todo, así que al final del capítulo del libro de Job dice que Dios le dobló, Dios le multiplicó lo que él tenía, así que llegó a tener él más de 6,000 camellos. Pero otra vez la Biblia nos habla mucho del comercio, donde se utilizaban a los camellos como estos animales de carga. Si ustedes se acuerdan allá cuando habla de que vendieron a Josué, dice que estaban los ismaelitas y ellos viajaban a través de estos desiertos y cargando las mercancías allá en Génesis capítulo 37. Y también podemos ver que los camellos tenían una importancia, por decir así, cultural.
Por decir así, podemos decir nosotros que ellos, estos camellos, eran los que habían puesto estos caminos comerciales entre diferentes ciudades, diferentes naciones. Y estos animales tenían la capacidad de andar y andar y andar por el desierto, y era incalculable la tremenda fortaleza que tenían estos camellos. Podemos nosotros también ver y notar en la Biblia que los camellos son animales muy sencillos, muy simples. Y otra vez, no se habla de que estos animales eran, por decir así, inteligentes, pero simplemente ellos, se les ponía a ellos su soga y ellos seguían a sus amos. Y otra vez, esto vemos nosotros que era parte del trabajo de ellos. Eran animales de trabajo, y con frecuencia, siempre que vemos nosotros la identificación de ellos, está relacionado con trabajo. Pero, Cristo nos va a dar varias lecciones en cuanto al camello. Y vamos a ver en esta lección lo que Cristo usó con aquella ilustración de que no puede pasar el camello por el ojo de una aguja. Y vamos a ver también que Cristo usó otro proverbio, un proverbio donde se habla de que de que los camellos realmente eran estos animales que, por decir así, Cristo usó este proverbio que lo pronunció a él allá en el capítulo 23 del libro de Mateo, donde vamos a hablar un poquito más adelante en esto. Y otra vez la ilustración que se da ya en Mateo capítulo 23 era el último mensaje que Cristo estaba dando al pueblo de Israel, Pero otra vez, los camellos sinceramente son interesantes. Y podemos ver que siempre que se menciona el camello, tiene que ver con algo espiritual. Como decíamos allá en Levíticos, se habla de que los camellos eran considerados como inmundos, pero esto no quería decir que no los podían usar ellos como animales de carga. Allá en Levíticos, en el capítulo 11, verso 4, es donde dice no comerás el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. Dice, por lo tanto, lo vas a tener como inmundo. Esto no quiso decir que no los podían usar como animales de carga. Lo mismo que el asno. Estuvimos hablando, el asno también era un animal que se consideraba inmundo. Pero otra vez podemos nosotros ver cómo Dios, personas que sirvieron a Dios, fueron ellos parte de esto que nosotros vamos a ver en esta ocasión. Bueno, vamos a comenzar primero con la idea de Mateo capítulo 3, verso 4, en el Nuevo Testamento. Y Mateo capítulo 3 en el verso 4 es la primera vez, por lo menos en el Nuevo Testamento, que se habla del camello. Y en este caso está relacionado con Juan el Bautista. Dice allá en Juan, en el capítulo 4 de Juan, donde la Biblia nos habla de la vestimenta de Juan. Y otra vez, Cristo, la Biblia, Dios, por algo nos dio este detalle. Dice Mateo capítulo 3, verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y la comida era de langosta y miel silvestre. Qué tremendas las palabras que nos dice Dios, que nos dice el Evangelio de Mateo, hablándonos de la vestimenta de Juan. Otra vez, algo muy, por decir así, Dios no nos tenía que dar detalles en cuanto a cómo vestía Juan. No tenía que.
Simplemente se le hubiera dicho que Juan era el que iba delante del Mesías, como dice las escrituras por allá, por Isaías, donde se habla la profecía en cuanto a Juan, a Juan viniendo él primero. Pero la Biblia me da este detalle en cuanto a su vestimenta. Y dicho sea de paso, la ropa hecha de pelo de camello es muy, muy cara. Es muy cara. Realmente hay personas que hacen trajes, hacen vestimenta de piel de pelo de camello. Y es muy cara, sinceramente. Pero el detalle que me quiere decir aquí en este caso Mateo, era que la vestimenta de Juan era una vestimenta muy sencilla, muy sencilla. En realidad, la Biblia nos dice que, como quien dice, la mejor materia para vestimenta hubieran sido la lana de los corderos, la lana de las ovejas. Pero en este caso Juan estaba vestido de una manera muy sencilla, muy sencilla. Y realmente la Biblia nos llama con esta idea de que nosotros mirásemos a un hombre sencillo, a un hombre que no poseía ninguna materia económica, que era, por decir así, reconocido. Realmente la ropa de él era tan rústica que simplemente se hacía de la piel del camello, Y Juan vino, de acuerdo al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Juan, dice, Juan vino a este mundo para darnos a nosotros la entrada al Hijo de Dios, Y es interesante porque ahora podemos nosotros ver a este hombre llamado Juan, que verdaderamente él venía a presentar a uno más grande que él, Pero noten la humildad, de no solamente la vestimenta, pero también de la comida de este hombre llamado a Juan, que era el Elías, él era el representante. Así que Juan venía como aquel que era el que estaba delante. Juan allá en el capítulo 1 nos habla de esta descripción de este hombre y cómo él venía para presentar al Hijo de Dios. Cómo él venía para presentar al único que tenía la deidad en la tierra. Venía él para presentar a aquel que venía a dar las buenas nuevas. Aún Juan mismo reconoce que ni él ni era digno de desatar las sandalias de su amo. Y nosotros podemos ver aquí esta interesante descripción de este hombre, cómo él cumplió el deber que Dios le había dicho de una manera sencilla, porque él no quería toda la atracción para él. Isaías capítulo 40 verso 3 dice, voz del que clama en el desierto para preparar el camino del Señor, y él enderezará en el desierto el camino del hombre. Allá en Malaquías dice, yo envío a mi mensajero, que era Juan. Dice, él preparará el camino de delante de mí. Vendrá solamente él para presentar a aquel que viene a presentar el reino de los cielos. Pero noten ustedes la humildad de Juan. Yo siempre he pensado, y muchas veces mucha gente cuando yo predico, ellos les dicen, bueno, qué bonita lección, hermano, qué bueno, y qué gran presentación. Y bueno, a Dios sea la gloria. Realmente, como quien dice, nosotros simplemente somos siervos de Dios. Siervos inútiles, dice por allá Cristo. Y Juan es lo que yo puedo ver aquí. Él recibió el mandato más grande, el mandato celestial más grande.
para presentarnos al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios, como dice allá en Juan capítulo 1, verso 1, Dios se hizo hombre. Él es el Hijo de Dios. Él es la deidad de Dios encarnada. Él es la fuente de la salvación. Él es el que le va a dar a ustedes las buenas noticias. Y Juan quiere pasar la atención no a sí mismo, porque otra vez nosotros no estamos para enaltecernos a nosotros mismos. Nosotros simplemente estamos para enseñar, para dar la vista a aquel que nos dio la salvación, nosotros podemos ver, ahí dice Juan el Bautista fue el que predijo de que la religión judía iba a morir. Y realmente él pagó con su propia vida por estar criticando a los judíos. Juan es el que nos demostró que aquel legalismo, aquellos rituales que hacían los judíos, realmente todo esto iba a terminar. Juan estaba llamando al hombre al arrepentimiento, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está cerca. Y Juan quería que ellos miraran a aquel que venía detrás de él, no a él mismo, no a Juan mismo. Por eso dice la Biblia que él vivió, él se vistió de una manera muy humilde, de una manera muy, por decir así, humillante. Muchas veces nosotros tenemos que reconocer que Cristo es el que tiene la preeminencia, que las palabras son de Dios, que las palabras son de Cristo, no nuestras. Nosotros como predicadores debemos tener esa humildad de obedecer el mandato de Dios y hablar del reino de Dios, hablar de la palabra de Dios y dejar que Dios sea el que reciba la honra y la gloria y no nosotros. Que la honra y la gloria sea para Dios, que la honra y la gloria sea para aquel que nos ha dado nuestra comisión de predicar la palabra, de abrir la palabra de Dios y enseñarla y decir que no soy yo, sino el que está detrás de mí, ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos de orgullo? Oh, Dios, yo puedo predicar, yo puedo enseñar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. En realidad nosotros tenemos nosotros que reconocer que somos servidores de Dios y solamente eso. Y así como Juan, vestirnos de humildad, comer de las cosas de humildad. El camello, también en la Biblia, Cristo lo usó para ilustrarnos esta idea de el ojo de una aguja, Y en realidad, se ha enseñado, se ha dicho de que esto es una metáfora, una comparación. Y esta comparación fue hecha porque había una puerta allá a la entrada de Jerusalén. Y otra vez ustedes ven un mapa de las diferentes entradas a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era tipo castillo y estaba allá en la montaña. Y se habla en varias historias de la estudios de la ciudad de Jerusalén, que había posiblemente una puerta que era la que se llamaba el ojo de la aguja, y era una puerta muy pequeña. Las puertas grandes, realmente Jerusalén tenía dos puertas grandes donde entraba la gente. Una donde entraban por un lado y otra donde entraban por otro lado. De ahí en fuera todas las otras puertas eran pequeñas. Pequeñas suficiente para que una persona pasara. No animales. Y otra vez tenemos que considerar que en el tiempo antiguo
la gente tenía que protegerse de sus enemigos, tenía que protegerse de sus enemigos. Y se ha afirmado realmente que había una puerta que se llamaba la puerta del ojo de la aguja. Y esta no era una de las puertas principales, pero era una puerta que se usaba para la gente que llegaba tarde en la noche o llegaba después de que se habían cerrado las puertas de la ciudad y ya no podían ellos entrar con sus animales, no podían entrar ellos con sus camellos. Y se decía que ellos no podían, los camellos, porque eran tan grandes y tenían ellos su joroba, eran tan grandes que ellos no podían pasar por esta puerta. Así que tenían ellos que descargar el material, el equipaje, tenían que descargarlo del camello, y entonces el camello se quedaba afuera. Pero es interesante cómo Cristo usó esta descripción, porque Cristo ahora nos va a dar un mensaje muy claro en cuanto a la salvación, Y otra vez, allá la historia que nosotros podemos ver en Mateo 19 o en Marcos 10, donde se habla de aquel hombre que vino a Cristo y le había dicho: ¿qué necesito yo hacer para ser salvo? Y este hombre realmente se justificaba a sí mismo diciendo: bueno, yo he guardado toda la ley, yo he guardado todos los mandamientos. Pero ahora Cristo, con esta ilustración, le está dando un mensaje claro a este hombre. Y el mensaje que Cristo quiere darle a este hombre, posiblemente joven, posiblemente adulto, dependiendo cuál versión de los evangelios lea usted, posiblemente se dice que era de un joven. Pero realmente Cristo quiere darle a este hombre una lección, que entrar en el reino de los cielos o recibir la salvación no está por los méritos que yo haga. Nadie se puede salvar por los méritos propios, dando a entender Cristo que hay mucha gente que quiere comprar la entrada al reino de los cielos. Hay mucha gente que quiere comprar, por decir así, la entrada al reino de los cielos por las obras que hace. Hay mucha gente, hay muchos, por decir así, candidatos que predican y enseñan que para entrar al reino de los cielos simplemente tú tienes que dar cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de oraciones, hablando de los méritos, dándonos la idea de que muchas veces la gente piensa que la vida eterna se puede ganar, se puede comprar. Los discípulos realmente aprendieron esta lección de Cristo, que no se puede salvar. Aún los mismos discípulos dicen: entonces, ¿quién podrá entonces ser salvo? ¿Quién podrá entonces ser salvos? Y otra vez, la idea que Cristo nos está tratando de enseñar aquí es de que muchas veces gente piensa que literalmente pueden ellos encontrar el camino al cielo por las cosas que hacen, Y déjenme decirles sinceramente, la salvación es una gracia. La salvación es un mérito que Dios nos ha dado y lo ha dado gratuito. Lo único que tenemos nosotros que hacer es aceptarlo. Dios ha provisto el medio para ser salvo. Dios ha provisto y nos ha dado a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios ha provisto ya la salvación para todos nosotros. Pero como este hombre allá, ellos a veces quieren encontrar la vida eterna. Quieren ellos encontrar la salvación por los méritos, por los actos, dándonos a entender que muchas veces ellos quieren tener una garantía de salvación
por lo que ellos hacen. Y en realidad no es así, no es así. Y la idea que da Cristo con esta ilustración de que un camello no puede entrar por el ojo de la aguja, es el hecho que el camello es un animal muy grande, es un animal muy grande. Esta puerta que se habla dice que era la estatura, la altura de aproximadamente de un hombre. Y se dice que el hombre aún tenía que doblarse para poder entrar por esta puerta, por esta puerta. Noten ustedes lo que Cristo me quiere decir. Que muchas veces nosotros tenemos que humillarnos para poder encontrar la salvación. Que muchas veces nosotros tenemos que dejar las cargas afuera para encontrar la salvación. Que muchas veces nosotros tenemos que posiblemente arrodillarnos, posiblemente ser puestos a pruebas. Sí, muchas veces poder nosotros reconocer la noción de que la salvación no es producto mío, sino que es don de Dios, regalo de Dios, gracia de Dios. Y que yo tengo que dejar todas mis cargas afuera. Que yo tengo que dejar todas mis cargas al Señor para que Él entonces me permita entrar a la salvación. Bueno, hay otra parte en la Biblia donde se usa la frase también del camello. Y es allá en Mateo, en el capítulo 23, en el verso 24. Y es interesante lo que Cristo dice aquí. Dice allá en Mateo 24, Mateo capítulo 23, verso 24. Ciegos, guías ciegos, que coláis el mosquito y se tragan al camello. Esta frase es un proverbio que, así como Pablo y Cristo usó muchas veces la literatura que se hablaba, la literatura que se había escrito. Y este era un proverbio que simbolizaba realmente que los judíos tenían ellos que reconocer la humildad. Ellos, los líderes religiosos allá en Jerusalén, ellos ponían a prueba todo lo que ellos hacían. Y ellos realmente trataron de agarrar a Cristo, atraparlo con las mismas palabras de Cristo. Otra vez, Mateo capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. Y ahora podemos ver cómo los judíos trataban ellos de acusar a Cristo, encontrarlo a Él en alguna falla. Y dice que ellos colían el mosquito, pero se tragaban al camello. Y lo que Cristo está diciéndole con este proverbio era de que tanto los escribas como los fariseos, como los del Sanedrín, como los del sumo sacerdote, ellos eran personas hipócritas. Aún mismo Cristo le dice, ustedes imponen cargas pesadas al pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Ustedes están obligando al pueblo de Dios a que haga cosas que ni ustedes están dispuestas a hacer. Habla allí, se dice la ilustración, a veces cómo usaban ellos el diezmo. Como algo que era responsable, que ellos tenían que hacer. Pero ellos descuidaban entonces la ley. Descuidaban ellos la misericordia. Descuidaban ellos la fidelidad. Mateo capítulo 3, verso 23. Y Cristo entonces concluye a ellos diciéndole en el verso 24, guías ciegos. Guías ciegos que colan el mosquito,
pero se tragan al camello. La expresión, otra vez este proverbio, de colar al mosquito, era realmente la idea, y nosotros, por lo menos nosotros usamos este filtro cuando hacemos el café, ¿verdad? Para que el café no se vaya abajo al agua, ¿verdad? Y retenga este filtro las borras, el café en sí, que solamente se pase la esencia del café. Y era básicamente la idea que usaban los judíos. Usaban posiblemente un pedazo de tela, digo yo, quizás hasta una pedazo de las mismas ropas que ellos usaban. Para ellos, por decir así, colar el agua. Y que esta tela pudiera entonces atrapar y no dejar que pasasen los animales. En este caso, el mosquito era un animal muy pequeño y los mosquitos ahí morían en el agua y ahí estaban mezcladas ellas con el agua. Así que ellos colaban el agua. Y la idea era de que ellos trataban de hacer con este paño o con este colador o con esta media, porque a veces se usa una media, para eliminar las impurezas, lo cual tiene mucho sentido, sinceramente tiene mucho sentido. Hasta nosotros mismos usamos el mismo sentido común para colar el agua, colar la leche, colar algún líquido para que no hayan impurezas y se vayan y uno se las vaya a tomar. Pero la Biblia ahora usa esta idea de que ellos eran tan meticulosos ellos para hacer estas cosas tan sencillas que ellos realmente habían olvidado las prioridades. Porque al decir ellos que ellos colaban el mosquito, a veces estaban dando cuenta ellos mismos de la ignorancia que tenían de la palabra de Dios. El mosquito era muy pequeño, aparentemente insignificante, mientras que el camello era un animal grande, un animal fuerte. Pero ahora aquí usan ellos la idea de que ellos, como líderes religiosos, muy meticulosos, para encontrar cosas pequeñas y posiblemente enaltecerse de ellas, que aún sus propias prácticas religiosas no eran de acuerdo a lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento. Y este versículo que cita a Cristo aquí en Mateo capítulo 23, verso 24, desea que nosotros pongamos nuestro corazón y hagamos una lista de las cosas que nosotros hacemos para Dios. Una lista práctica. Y que esta lista práctica sea guiada por el amor a Dios primeramente. Amor al prójimo. Amor a aquellos necesitados. No necesariamente para enaltecernos a nosotros mismos. Nosotros debemos esforzarnos realmente en buscar las cosas que son realmente importantes, como la conversión de un pecador o la restauración de un hermano que ha abandonado. Pero muchas veces nosotros somos listos para hablar de cuestiones de actitud, cuestiones de modismo, cuestiones de opinión, cosas insignificantes como es el mosquito, y lamentablemente nosotros olvidamos la importancia de salvar a un alma. Nosotros debemos esforzarnos realmente por aquellas cosas que realmente son importantes, aquellas cosas que son importantes, como es el amor a Dios, el amor al prójimo, y no cosas insignificantes que no nos salvan y no nos condenan. Nosotros debemos analizar
las cosas de la fe y asegurarnos que nuestras prácticas estén ellas en orden con los deseos de Dios, con el amor de Dios, con la justicia de Dios. Hay muchos que se tragan el camello, queriendo decir que no reconocen ni se preocupan por las cosas que realmente son importantes. Muchos a veces se comen el camello porque realmente toleran las injusticias. Muchos se comen el camello porque realmente su corazón está alejado del amor de Dios. Muchos se tragan el camello porque realmente no tienen ellos el amor por las almas perdidas, buscando el arrepentimiento, buscando la obediencia de aquellos a quienes nosotros debemos ayudar. Esta imagen que nosotros vemos aquí en Mateo 23, realmente Jesús está usando esta imagen para darnos a nosotros una ilustración vívida de cómo nosotros, así como los judíos, somos buenos para criticar y ser hipócritas, ser legalistas en la reunión, pero somos ciegos, colando el mosquito y tragándonos el camello. Jesús describe en este caso a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes que eran muy meticulosos en cosas de la impureza, pero ignorantes en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la obediencia de Dios. Cristo realmente está usando estos versículos para darnos a nosotros también la iglesia, que nosotros tenemos que ser expuestos a la piedad, al amor, a la misericordia, que nosotros realmente tenemos que ver cuáles son las prioridades, que son las cosas más importantes, las cosas que Cristo quiere que nosotros hagamos. No realmente estar observando cosas muy meticulosas que no tienen nada ni sentido con las cosas de Dios, con la compasión, con el amor. Las palabras de Jesús nos sirven a nosotros como advertencia en cuanto a las trampas del legalismo, donde muchas veces nosotros ponemos atención a las cosas que realmente no son importantes y nos comemos los camellos, nos comemos los camellos. Oremos. Nuestro Dios y Padre, ayúdanos, Señor, a analizar el significado de los camellos, porque los camellos fue la vestidura de Juan y fue algo de humildad. Fue algo de ser un servidor tuyo para presentar a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a entender la ilustración del camello por el ojo de una aguja, donde nosotros tenemos que reconocer que no son nuestros méritos, no son nuestros actos, nuestras obras, quienes nos llevan a la salvación, sino que es la gracia, el regalo que tu Hijo nos dio a través de la muerte de la cruz en el Calvario. Ayúdanos, Señor, a reconocer por la ilustración que Cristo nos da que nosotros debemos aprender en realidad cuáles son las prioridades. Que a veces nosotros invertimos mucho tiempo en cosas que ni tienen sentido, cosas que ni pertenecen a la salvación. Y a veces nosotros somos muy legalistas, somos muy debatistas a cosas que realmente ni nos salvan ni nos condenan. Ayúdanos, Señor, a entender y a apreciar las lecciones de este animal, del camello. Por Cristo te pedimos y oramos. Bueno, hermanos, como decía, la próxima lección vamos a estar hablando del puerco. Vamos a estar hablando del puerco.
Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y hasta la próxima ocasión, donde hablaremos un poco más de la palabra de Dios y estos animales. Que Dios me los cuide, que Dios me los acompañe. Y acuérdense de hacer planes para encontrarnos allá en Monterrey, en el encuentro iberoamericano. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Ven a Jesús, oh ven sin tardar, ven sin tardar, oh ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo será. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh ven a Jesús, oh ven sin tardar, sin tardar, oh ven sin tardar, sin tardar.